Lección 6 para el 10 de noviembre del 2002. Continuamos analizando la gran controversia. Victoria sobre la fuerza del mal. Imagínese usted el título. Para memorizar. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes, en todas estas cosas, y ahí incluye autoridades, fuerzas del mal, demonios, ya lo vamos a analizar. Romanos 8:37. Pensamiento clave: en Cristo tenemos ganada la victoria sobre todas las fuerzas que nos oprimen. Es el centro de la lección. En Cristo tenemos ganada la victoria sobre toda la fuerza que nos oprime. No hay fuerza que nos pueda estar oprimiendo, ni interior ni exterior, que nos pueda destruir, que nos pueda tener acosado y sufrido, en el sentido de que nos derrote, pues. Dice la introducción: en algunas regiones, y lo leo porque es muy interesante, se considera la religión solamente como una ayuda para afrontar los desafíos de la vida diaria. No, la religión es solamente, diríamos nosotros aquí parafraseando, para cuando uno está enfermo, cuando uno está con algún problema, alguna dificultad, botando del trabajo, un problema afectivo, un problema económico. Entonces tú te metes a una iglesia y encuentras ayuda. La idea cristiana de la salvación del pecado, por ejemplo, es ajena a muchas religiones tradicionales. En esos lugares el cristianismo puede verse únicamente como un medio para resolver los problemas diarios. Y aún en nuestro mundo occidental, en nuestras regiones aquí de América, la religión se ve así, como algo simplemente para resolver situaciones, tener un mejor estilo de vida, comer mejor, ser cortés, ser una persona que tenga valores, principios, muy educada. Pero en ningún momento se le hace el énfasis, o muy poco el énfasis, en lo que implica esta lucha contra el pecado, tanto patrocinado desde afuera como de adentro. La parte demoníaca, la parte de los ejércitos del demonio que se involucran en este conflicto. Aunque un estilo de vida cristiano tiene ventajas prácticas, debemos recordar que el cristianismo tiene una perspectiva de otro mundo, porque ve otra realidad más allá del mundo material. Ambas realidades son importantes, el mundo material y la otra realidad que trasciende lo material. Aunque en ellas hay fuerzas con propósitos opuestos entre sí, podemos estar agradecidos por las promesas de victoria en ambas realidades, tanto en lo material, en lo que estamos viendo día a día, lo tangible, lo que se percibe allí, que se observa, que se toca, que se oye, que se huele, y lo que no vemos, no sentimos, que son las fuerzas demoníacas, que son esas naturaleza caída en ti y en mí, la sentimos. Enfaticemos otra vez que la gran controversia entre Cristo y Satanás debe constituir el trasfondo de nuestra comprensión del mundo y de nuestro lugar en él. En este conflicto, el cristianismo no abandona a sus adherentes a las fuerzas hostiles. Bueno, que pelee como quiera. Por el contrario, en Cristo tenemos la promesa de victoria sobre ellas. Esa es la introducción de la lección 6. La ley completa, ¿verdad? Esto es para ayudar a los maestros, a la gente que va a explicar la lección a otras personas, especialmente, y cualquier otro que sin tener que explicarla le gusta estudiarla. Porque esta victoria sobre la fuerza del mal sigue siendo como un mito, como una cosa que no es real. Sí, estamos en la lucha, ahí estamos combatiendo y todo tiempo siendo derrotados, muchas veces experimentando el fracaso frente a las debilidades que tú y yo poseemos. Seguimos mintiendo, sigue el mal carácter, sigue la impaciencia, pero ahí estamos luchando y luchando. Pues si llega el sellamiento, amigo mío, hermano mío, Apocalipsis 22:11,
Lamentablemente, y estamos en esta condición, seremos apartados. Como dicen algunos teólogos, no importa, lo importante es que ya recibimos a Cristo, y si caemos, para el cielo vamos, para el cielo vamos. No, eso es completamente falso. Si caemos y nos toca sellamiento y no nos hemos arrepentido, estamos perdidos. Comencemos con la lección. Domingo 4 de noviembre, un escenario para nuestra victoria. Dice el primer párrafo del día domingo: el cristiano no tendrá esperanza de victoria sobre la fuerza del mal a menos que hubiera un escenario para ello. Diríamos, en un sentido muy real, Cristo, al desenmascarar y desarmar esos poderes infernales, les puso un límite. Lo vimos en la lección anterior, la otra semana. El hecho de que los poderes hayan sido puestos bajo sujeción establece el escenario para la victoria del cristiano. Es el centro de esta primera parte del día domingo. ¿Cuál es el centro? El hecho de que los poderes hayan sido puestos bajo sujeción, todos esos poderes satánicos, todas esas fuerzas diabólicas, todos esos ángeles caídos, incluyendo a su jefe, que es Satanás, hayan sido puestos bajo sujeción, establece el escenario para la victoria del cristiano. Si todos esos poderes fueron despojados, fueron desarmados, fueron desnudados, fueron expuestos públicamente cuando Cristo muere en la cruz a su maldad, fueron derrotados, eso quiere decir que nosotros como cristianos, al aferrarnos de Cristo Jesús, el escenario está listo para tener la victoria, porque esos poderes están sujetos, están controlados, están dominados por Cristo, no por ti ni por mí. Entonces, si Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, somos más que vencedores. O sea, el escenario está preparado, no es que nos lanzaron aquí en la tierra, nosotros mismos buscar la manera de cómo luchamos contra Satanás y sus huestes y sus ángeles caídos, ¿no? ¿Qué vida vamos a tener? Ninguna. Estamos fracasados, pero ya hay uno que es nuestro capitán, que es nuestro dirigente, que es nuestro jefe, que es nuestro Dios, que los venció a todas esas fuerzas demoníacas. Y si Él las tiene sujetas, están bajo sus pies, eso significa que a ti y a mí, por más que sintamos los ataques, el rugir, los toques algunas veces de estas fuerzas demoníacas, todo está bajo el control de Cristo. Si Él está en nosotros, como decía la lección anterior, otra semana, creciendo en Cristo. Si estamos creciendo en Cristo, esa creencia número 11 de las creencias fundamentales adventistas, toda esa fuerza también están en jaque. Están, como dice el folleto, ¿verdad? Tienen un límite, porque Cristo en nosotros les pone ese límite. Entonces el escenario está preparado. Efesios 1, 18 al 22 dice, que se lea: Pablo ruega que los ojos de los cristianos de Éfeso sean iluminados, según Pablo. ¿Qué logró Cristo para nosotros? ¿Cómo entendemos esto? Dice, Pablo está pidiendo que una iluminación profunda acompañe al cristiano, dice el folleto. Cuando esto ha sucedido, su vida estará llena de esperanza cristiana, comprenderá sus privilegios como heredero de Dios y conocerá por experiencia el poder de Dios, que tiene la misma magnitud que el que resucitó a Jesús de los muertos. Podemos leer. Dice Efesios 1:18, alumbrado los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál, oiga esto, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, la máxima, la tremenda grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Esa fuerza, ¿cuál fuerza? Versículo 20, Efesios 1:20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Como para profundizar, ¿verdad?, lo que implica ese escenario, cómo está preparado.
esa fuerza, ese poder, no haya cómo medirlo, que resucitó a Cristo de la tumba, está a tu disposición, está a mi disposición. Los poderes del mal están sujetos, tienen límites. No es que van a hacer con usted y conmigo y con la sociedad, con el mundo entero lo que quieren. No, el Señor los tiene controlados. Dios ha hecho posible que eso tiene un fin. Están controlados. Desde el mismo Génesis, uno puede decir 3:15, ¿verdad? Cuando el Señor habla de esta primera gran profecía, dice: y pondré enemistad entre ti y la simiente. Vamos a leerlo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y pondré enemistad. Ya Dios, desde el comienzo del pecado, creó el escenario para que tú y yo seamos más que vencedores. Pondré enemistad. Esa enemistad Dios tuvo que colocarla, es sobrenatural. Pondré enemistad, es la gracia divina, es el poder del Espíritu Santo. Por eso cuando nos bautizamos recibimos ese poder único que hace posible que tú y yo podamos vencer las fuerzas del mal, que están controladas. Y ese poder que resucitó a Cristo de la cruz está a disposición nuestra. Por eso, como dice allí, ¿verdad?, el escenario está preparado como consecuencia de la crucifixión de Cristo y su resurrección. Todo está en sujeción a Él, incluyendo principados y potestades. El escenario está preparado para ganar la victoria individuales sobre todo lo que nos oprime. El versículo 23 de Efesios 1, ¿verdad?, dice: sometió todas las cosas bajo sus pies. No hay nada que escape, que Cristo estaba descuidado, Dios estaba mirando para otro lado y nos asaltó un demonio, nos asaltó una tentación, y por eso fue que fracasé, y por eso fue que lamentablemente no tuve el privilegio de tener la victoria. No. Ya desde la cruz Dios venció. Dios tiene todos esos poderes controlados perfectamente para que tú y yo podamos ser más que vencedores. Por eso el versículo 22, Efesios 1:22: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo, cabeza de la iglesia. Palabra de nuestro Dios. Bueno, el escenario preparado para la victoria sobre la fuerza del mal. Para poder vencer la fuerza del mal tiene que haber un escenario preparado. Para esperanza de victoria. No solo dice la parte del día lunes, está listo el escenario para la victoria del cristiano sobre la fuerza del mal, sino también la Biblia explícitamente nos da la esperanza de victoria sobre ella. Cuando hablamos de estos temas, no es solamente para teorizar, es para que lleguemos a la conclusión de que en Cristo, ¿por qué en Cristo? Porque lo que pasó en la cruz puso en jaque, controló, hizo posible tener en sujeción, tener bajo sus pies, que se enmascaró. Cristo ejerció el dominio pleno sobre todos estos poderes diabólicos que son los que estimulan a que tú y yo pequemos. Entonces eso quedó controlado, ¿verdad? Cristo es el que tiene el poder para hacer eso. Pero si Cristo está en ti, la experiencia pecaminosa que podemos experimentar se va minimizando. O sea, prácticamente por alevosía, por predisposición, por mala intención, maquinar un mal, no caben a esta altura los que ya tenemos tiempo bautizados, los que comenzamos esta vida cristiana, pueden estar recientes, que saben qué es lo que no debe hacerse y qué es lo que debe hacerse. Pues conscientemente harán lo que debe hacerse con el poder y la ayuda del Espíritu Santo. O sea, la victoria está asegurada, aun cuando la tentación que Satanás allí está proponiendo puede ser terriblemente fuerte. La prueba puede ser terriblemente fuerte, como dice la palabra, ¿verdad? Juntamente con la prueba viene la puerta, viene la fuerza para salir de la misma. Nunca podemos ser tentados, nunca Dios va a permitir que el demonio nos asalte, que no haya oportunidad de orar, de clamar al cielo. Siempre, juntamente con la tentación, allí está el poder de Dios listo para que tú lo pidas, para que yo lo pida, para recibir el auxilio divino. No hay excusa para estar pecando conscientemente, para estar pecando
mm, porque a mí me provoca, yo quiero o no puedo vencer, esto es muy terrible, esto es para otro, no es para mí, porque yo soy muy débil. Entonces son excusas, porque somos débiles. Cristo sujetó todos esos poderes para que en Cristo tú y yo seamos más que vencedores. Y se estudia Romanos 8, 26 al 39. ¿Qué punto presenta Pablo aquí? ¿Qué razón da él para que el cristiano mire con confianza el futuro, considere las maravillosas promesas y palabras de ánimo contenidas en estos versículos? ¿Cómo podemos llevarla más allá de la teología y vivir de acuerdo con la enseñanza de la palabra de Dios? Estoy leyendo la parte del día lunes 5. Romanos 8, 29 al 30 ha sido, discutido. Dicen, por lo menos dos razones hay para que el cristiano tenga confianza en Dios en estos textos. Primero, el Espíritu nos ayuda en nuestras pruebas y gemidos. Nos dice la palabra aquí en Romanos 8. Podemos buscar la Sagrada Escritura para ampliar un poquito más y más forma más concreta a lo que el pasaje nos está diciendo. Romanos 8, versículo Romanos 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, supone que eres tú y yo, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es una consideración maravillosa. Y el 26, que es la primera, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda, miren, en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay una esperanza maravillosa por la victoria, pues. Ni siquiera sabemos orar, como dice el apóstol aquí, pero Él nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Por qué nos ayuda? Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pedimos cosas a veces que no conviene, pero ahí está el Espíritu Santo para interceder y realmente colocar delante de Dios qué es lo que tú y yo necesitamos. La oración, pues, que es el arma, es el medio eficaz que tú y yo podemos utilizar continuamente para accesar, para telefónicamente llamar a Dios, llamar a los ángeles, para que vengan, aparte del ángel que tú y yo tenemos, vengan más ángeles, clamar al cielo, la oración. Bueno, si no sabemos pedir, porque estamos pidiendo una cosa absurda, una cosa que no coincide con el plan que Dios ha diseñado para ti y para mí, el Espíritu gime, intercede con esa oración para que llegue allí, verá, al trono, a Cristo, y Cristo la presenta al Padre de tal manera que se conceda lo que a ti y a mí nos conviene, no lo que quizás pensamos que es lo más conveniente. Primera gran ayuda. Y como la que leí al principio, pues, todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su promesa son llamados. Palabra de nuestro Dios. Dice esa parte del lunes. En los versículos 29 y 30, Pablo justifica la confianza expresada en los versículos 28. Aquí muestra cómo se ha desarrollado el propósito de Dios para los que le aman, que incluye el proceso de la salvación. Y en los versículos 31 a 34, cómo llega el clímax, el argumento de Pablo para fortalecer la confianza del cristiano. Considere especialmente el versículo 31, el contexto de la gran controversia. ¿Qué obtenemos de este versículo para nosotros personalmente? Dice las preguntas de la parte del lunes. Vamos a leerlo, en los versículos 31 al 34 de Romanos capítulo 8. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El escenario está preparado y la esperanza de victoria está, ya aquí la estamos viendo, ¿verdad? El Espíritu está con nosotros. El poder de Dios que resucitó a Cristo en la cruz, como lo veíamos anteriormente, está listo para operar en nosotros. Todas las cosas que nos ocurren para nuestro bien, a los que han sido llamados y hemos sido obedientes a ese llamado. Por eso el apóstol dice, pero ¿qué pues diremos a esto? Versículo 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo
es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la derecha del Padre, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, mire como dice el versículo 37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, demonios, ni potestades aquí en la tierra y en los ángeles caídos, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:39, esa última cita. Entonces, la esperanza de victoria es grandísima, esta parte de luna. Nada nos puede separar de Cristo. ¿Por qué? Porque Él tiene sujeto todo aquello que nos invita a pecar. Los demonios los tiene sujetos. Él tiene controlado todo. Si Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, ¿quién nos va a apartar de Él? Ni tribulación, ni que aparezca. Nada nos puede. A que sufrimos, que somos como todos los días como si estuviéramos muertos, sin muerto al yo. O pareciera que aparentemente somos tentados muy fuerte, aparentemente no, como algo real, pero pareciera que la victoria no se puede obtener. Si tú lo ves con tu propia visión, yo lo veo con mi propia visión, imposible. Pero si Cristo, el que tiene la fuerza, el poder, el secreto y que lo demostró públicamente en la cruz, está en ti, en mí, y lo llamamos para que Él venga en nuestro auxilio, y Él envía su Espíritu Santo para que esté en ti, en mí, nada nos puede separar, nada nos puede derrotar. Entonces, ¿por qué sufrimos derrota? ¿Por qué andamos con la cabeza agachada? ¿Por qué sentimos que no somos vencedores? Sentimos que las debilidades nos están carcomiendo, nos frenan servirle a Dios. Simplemente porque no echamos mano, no confiamos en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, del poder vencedor de Cristo Jesús. Romanos 16:20, una tremenda esperanza de victoria. Dice la palabra, Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Crees tú eso, hermano? ¿Lo crees? Y el Dios de paz aplastará en breve, rápido. ¿A quién? Al mismo Satanás, al jefe de todos los demonios. ¿Dónde lo va a aplastar? Bajo vuestros pies. Dios en ti le aplasta la cabeza a Satanás. Entonces, ¿cómo vamos a ser derrotados? A menos que consentimos en nuestro yo, porque amamos el pecado, porque no queremos hacer las cosas de Dios. Este aplastamiento de la cabeza, de la mente del demonio que quiere presentarnos dificultades, que nos presenta las dificultades para que las asumamos como derrota, como que Dios no está con nosotros. Solamente viéndolo así podemos sentir la derrota y no sentir que bajo nuestros pies Dios, no soy yo, es Dios, le aplasta la cabeza a Satanás. El escenario está preparado y la esperanza de victoria, como dice Lourdes, está asegurada. Más concreto, el cristiano versus el diablo. En Santiago 4:7, qué clara promesa se da al que resiste al diablo. ¿Cómo podemos resistir? Siento que es una fuerza más poderosa que nosotros. Ver también Deuteronomio 4:4. El cristiano versus el diablo. Romanos 4:7 entonces dice: someteos, pues, a Dios, resistid al diablo. Tres pasos. Someteos pues a Dios, sometido a Dios, Dios en nosotros, la gracia de Dios en nosotros, el Espíritu Santo, pondré enemistad. Dios mismo coloca la enemistad contra todas las fuerzas demoníacas. Someteos pues a Dios, resistid al diablo. El diablo se presenta, ¿ya? Y resistid.
Es como allí está él tratando de empujarnos, tratando de persuadirnos, tratando de convencernos, está buscando la manera de penetrar en nuestra cabeza y ser aceptado. Resistid todos esos ataques, opóngase a todos esos ataques. ¿Y qué pasará? Y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. De esa manera podemos enfrentar. No resista usted y usted va a ver como el diablo se va a ir porque usted es muy poderoso, usted tiene mucha fuerza. Resista. No, ahí no está planteando eso. Dice el folleto a la parte del día martes: el cristiano no es una víctima impotente a merced del diablo. Puede ver aquí también la importancia de comprender la realidad literal de Satanás y de sus agentes ángeles caídos. ¿Se ve? Esto no es cuento que Satanás es un mito. Sin embargo, el cristiano no debe levantarse en oposición al diablo, sino tomar una posición contra él. La palabra traducida como resistir es en griego antistar. Bueno, allí como usted lo aparece allí tiene un significado en griego que significa tomar una posición contra algo. Tomar una posición contra algo. Antistemi en griego. Tomar una posición contra algo. Es una actitud que el cristiano toma que hace que el diablo huya. Esa actitud es la de completa entrega a Jesús, el único que tiene poder para hacer que el diablo huya de nosotros. Es una actitud, resistir, es tomar una posición, es tomar una decisión, ocupar un puesto para cuando venga el ataque se frustre, no haga el efecto. ¿Cuál es la posición correcta? Estar completamente lleno de Jesús, porque Jesús es el que lo derrotó. El diablo no lo va a ver usted, va a ver a Jesús en usted y en mí, a través del Espíritu Santo que entra en nosotros, que es el representante de Cristo en nosotros. Eso es lo que va a ver el diablo, y tiene que huir. 1 Pedro 5, 6 al 10. ¿Qué promesa se nos da frente a un enemigo que como león rugiente procura devorar a alguien? Dice, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿De qué manera estos textos nos ayudan a comprender lo que escribió Santiago? Efesios 4:27 y 6:11 también. Pedro escribió estas palabras para amonestar a los cristianos que estaban sufriendo persecución. Él sabía que detrás de la persecución, dice la parte del martes 6, que sus lectores sufrían, estaba su archienemigo, Satanás. El apóstol amonesta a sus lectores a resistir al diablo. Aquí Pedro utiliza la palabra usada por Santiago, antiestemi, pero añade, es importante, ¿verdad? El modificador estemi, estereoi, duro o firme. Así, él sugiere que el diablo puede huir de los que presentan un frente sólido, como de una roca contra sus ataques. Una actitud cobarde no servirá. Pedro también sabe que a pesar de una posición firme, el sufrimiento todavía puede perjudicar por un tiempo, pero que Dios mismo perfeccionará y fortalecerá al cristiano. 1 Pedro 5:10. Entonces, cuando se coteja, se comparan los dos textos, Santiago dice resistir y Pedro añade firme, resistir firme. La palabra firme es como dice aquí, un modificador de la palabra resistir. Dice, así él sugiere que el diablo puede huir de los que presentan un frente sólido, resistir firme, resistir presentando un frente sólido, diríamos, o sea, con dureza, sin titubear, resistir con firmeza, resistir sin vacilar.
Está diciendo Pedro. En Santiago decía, resistid. Someteos a Dios. Resistid y el diablo huirá de vosotros. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces Pedro añade, resistid firme y el diablo huirá de vosotros. Resistid en forma dura, como una roca, sin vacilar. Por eso el folleto decía, sin temor, sin miedo, frente a la prueba que tú y yo podemos estar pasando. Ahí se aprovecha el demonio, te está dudando, ya dobló la rodilla, frente a la tentación ya está ahí que no aguanta, ya está por ceder, ya está por explotar, ya está por irse de allí, pues de frente a la invitación que se le está haciendo. No resiste con firmeza, con dureza, pase lo que pase, sufra lo que sufre, Señor, ven en mi auxilio. Ejemplos de victoria día miércoles. Ya vemos, como decía el día domingo, el escenario está listo, todos los demonios, todas las fuerzas del mal están sujetas a Cristo, han sido derrotadas, están controladas. La esperanza de victoria es máxima, como esa de Romanos 16:20. Dios ha prometido, ¿verdad? El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. Y nada, como decía ahí Romanos, nos puede separar del amor de Dios, Romanos 8, ¿verdad? El cristiano versus el diablo. Vemos que aun cuando el Satanás es literal, podemos resistir con firmeza, no con ambivalencia, no con duda, no con miedo. Tenga la seguridad, hermanos, palabra de Dios, que la victoria está asegurada. Ejemplos de victoria. Hasta aquí vimos por la Biblia la esperanza y las promesas de victoria que el cristiano puede tener. En la Biblia tenemos registrados ejemplos reales de cristianos victoriosos sobre las fuerzas del mal. Comenzaremos con el ejemplo del ministerio de los primeros discípulos a quienes Jesús envió. Bueno, ahora de la teoría pasamos a la práctica. El escenario está listo, las promesas están listas, la esperanza de victoria es cierta. El cristiano tiene que enfrentarse directamente al diablo. Directamente me refiero a que literal, pues el diablo puede tentar, pero en Dios somos más que vencedores. Y ejemplos de victoria el día miércoles, Mateo 10, 1 al 8, comisión esta cuando Cristo llamó a los discípulos. Y en el versículo 7 dice de Mateo 17, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermo, limpiad leproso, resucitad muerto, echad fuera demonio, de gracia recibiste, dad de gracia. Todos esos poderes los recibimos de gracia, debemos también darlos de gracia. ¿Qué habla allí sobre la fuerza del mal? Limpiad leproso, resucitad muerto, echad fuera demonios. Imagínense ustedes el poder que ahora Dios delega en nosotros. A través de él tenemos ese poder para vencer sobre estas fuerzas demoníacas, miserables. En Marcos 6, 7, 12 y 13. Mire, en un texto aquí muy bonito en Marcos 6, 12 y 13. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintieran y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Marcos 6, 13. La práctica, como estos hombres lo hicieron, como estos hombres sí lograron que Cristo creciera en ellos, estuviera en ellos. Y como la lucha no es contra carne y sangre, solamente seres humanos, hay un mundo invisible donde Satanás reina, pero también están los ángeles de Dios. Estos hombres, los apóstoles, sobre los cuales está fundamentada nuestra fe, fueron vencedores frente a la fuerza del mal. Dice, es interesante cuando Jesús envió a los 12 a predicar el evangelio de la venida del reino de Dios. Él les dio poder sobre los demonios y los espíritus inmundos. Esa es la lección del día miércoles. Se debería esperar la manifestación de los poderes
al proclamar el evangelio. Por ello existía la necesidad de darles poder sobre ellos. Las fuerzas malignas se manifestaron cuando los 12 predicaban, e igualmente cierto fue que muchos demonios y fuerzas malignas fueron expulsados. Y la situación ahora es peor. Si el demonio azotado en aquel tiempo, ahora está más especializado, ahora conoce más la raza humana, y al predicar el evangelio, usted y yo nos vemos expuestos a todas estas fuerzas, directamente o indirectamente. Hasta donde se puede ver en los registros, en la parte del miércoles, Jesús no comisionó a los 70, específicamente, a echar fuera demonios, Lucas 19. No obstante, este es el aspecto de la misión que parece haberles entusiasmado, Lucas 17. Con gozo, los 70 afirmaron que al predicar el evangelio del reino, los demonios se les sujetaban. Interesante, ¿eh? Los demonios, ¿qué? Se les sujetaban. Como decían los 70, ¿verdad? Lucas 10:17. Volviendo los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Interesante, ¿verdad? Se les sujetan en tu nombre, le decían. Es que Cristo lo había profetizado, o sea, no profetizado, sino que Cristo ya lo había hecho, y por eso ellos lo podían hacer. En Efesios 1, como leíamos al principio, 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, ¿qué? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Efesios 1:21. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Todo señorío, toda autoridad, toda potestad quedó bajo el dominio de Cristo Jesús. Ahora los 70 podían decir con gozo y con alegría, ¿verdad? Los demonios se nos sujetan en tu nombre. Tú y yo podemos sujetar a los demonios en el nombre de Cristo Jesús, para que no nos venzan, para que la fuerza no solamente que vamos a hacer exorcismo, es que la invitación a pecar son de demonios y hay que sujetarlo. No lo voy a hacer, voy a resistir firmemente, como decía Pedro, con dureza, como una roca. ¿Ya? Queda sujeto, usted no me va a entrampar, usted no me va a hacer pecar. De esa manera el demonio está derrotado, porque Cristo lo sujetó. Y si Cristo lo sujetó, Cristo en mí y en ti, podemos nosotros también ponerle límite, sujetar, mantener a raya la fuerza demoníaca. Hasta donde se puede ver, ¿verdad? Como maravillosa esta victoria. Por supuesto, en Cristo era todo esto. Aunque se puede debatir mucho acerca de estos textos y de cómo deberían ser comprendidos hoy, dice la parte del miércoles, el punto importante es que como cristianos llamados a proclamar el evangelio al mundo por medio de Cristo, tenemos el poder para hacerlo, para ser vencedores. Y el jueves termina la lección ejemplos de victoria, nada menos y nada más que el libro de los Hechos. Hay ejemplos de victoria sobre las fuerzas demoníacas que sucedieron en los días de Jesús. Sin embargo, las victorias no se limitaron a ese periodo. En el libro de Hechos, después que Jesús muere y resucita, está en el lugar santísimo, en este momento en el lugar santísimo, en aquel momento subió al lugar santo, encontramos victorias continuadas de los seguidores de Jesús sobre las fuerzas de los demonios. Por supuesto, esto no debería sorprendernos, pues Jesús dejó promesa a sus seguidores acerca de que el Espíritu Santo estaría con ellos cuando Él se fuera. Sabemos que la gran controversia entre Cristo y Satanás, aunque resuelta en forma final en la cruz, ha de continuar librándose hasta el fin. Así, los seguidores de Cristo, al procurar cumplir su comisión evangélica, iban a involucrarse en el gran conflicto. Lee los siguientes ejemplos de algunas de esas victorias sobre las fuerzas del mal. ¿Qué lecciones podemos aprender para nosotros en el contexto de nuestros esfuerzos
de evangelización y de testimonio. En Hechos 5, 12, 16. Mire cómo dice Hechos 5, 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número, así tanto de hombres como de mujeres, se añadían a la fila. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Miren la victoria que estos hombres, después de Cristo, obtenían sobre las fuerzas demoníacas. Directamente sobre personas endemoniadas con espíritus inmundos, directamente sobre enfermedades que el demonio había inducido. La gente colocaba allí, aunque sea la sombra de Pedro, cuando pasase, tocase a esa persona y las personas eran sanadas. Todos eran sanados. El evangelio iba acompañado con el poder de Dios, teórico y práctico, y el pueblo se beneficiaba de este gran ministerio. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? En Hechos 3 también mandan a leer Pedro y Juan, versículo 1 en adelante, junto al templo, a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama de la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este señor, ¿verdad?, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese una limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Qué tremendo, hermano. El evangelio práctico, ejemplos de victoria sobre las fuerzas demoníacas, sobre las enfermedades. Esa es la iglesia apostólica. Tú y yo estamos fundamentados en ella. Ejemplo a seguir. Eso debiera estar ocurriendo hoy también. Estamos a fin del fin. Lo vamos a justificar. No, que como iglesia adventista, entonces nosotros, Dios no utiliza la iglesia para hacer milagros, ni ese es el fuerte de nosotros. No podrá ser fuerte, hermano, pero nos encontramos en la obra misionera con personas enfermas, con personas que sufren. No estamos haciendo una campaña para llamar a los enfermos para que vengan a sanarse y ese es el medio de ganarse las almas. No, en el día a día que nos toca visitar el vecino, el lugar donde tú y yo vamos a trabajar, hacer la obra misionera, hay personas que están siendo azotadas por fuerzas malignas, por fuerzas satánicas, a través de la filosofía, a través de los partidos políticos, a través de directamente por prácticas satánicas, y necesitan curación, necesitan liberación, y el instrumento no es el psiquiatra, no es el psicólogo, el instrumento es el ser humano que lleno de Cristo es capaz de sujetar todas esas fuerzas demoníacas, porque es Cristo a través del Espíritu Santo en la vida del ser humano el que va a hacer posible esa sujeción de esa fuerza, el que hace posible, ¿verdad?, que ha recibido de gracia, nosotros demos de gracia como se le dio a los apóstoles.
Tiene que verse esta experiencia. El mundo, a través de la televisión, a través de la radio, a través de la prensa, está llena de teología y se predica de una, otra forma, miles de formas. Sin embargo, la gente lo que quiere ver es el poder de Dios práctico, sanando, el poder de Dios liberando, desatando esas cadenas que atan a los seres humanos a la esclavitud del pecado, la esclavitud de Satanás. Esa era la iglesia primitiva. Esos son los ejemplos que estamos leyendo aquí del folleto. Y en Hechos 16, 14 al 18, Hechos 16, encontramos el ejemplo de Lidia, también, ¿verdad? Cómo allí esta mujer se bautizó con toda su familia, ¿verdad? Cómo el poder de Dios se manifestó a través del apóstol Pablo, etcétera, etcétera. En Hechos 16, 14 al 18, presenta un caso poco usual. Cuando la niña esclava, hablando de Lidia, después el caso de la niña esta que andaba hablando del Dios Altísimo. Vamos a leerlo aquí, lo que dice el folleto en la parte final del día jueves. Presenta un caso poco usual. Cuando la niña esclava mencionó al Dios Altísimo, sus palabras expresaban una gran verdad. Sin embargo, Pablo podía ver lo que realmente sucedía. Los poderes sobrenaturales que ella manifestaba daban ganancia a sus amos, pero no eran de Dios. Y Pablo lo sabía. Cuando ella exclamó que esos hombres, Pablo, ¿verdad?, y los que andaban con él, eran siervos del Dios Altísimo, ella no hablaba acerca del verdadero Dios, sino muy probablemente acerca de un Dios cananeo que también era llamado Elión, Dios Altísimo. Elión. Nota cuán fácilmente, solo por el uso de ciertos términos comunes, el error pudo comprometer grandemente la verdad. Mire cómo dice el texto. Aconteció que mientras, Hechos 16, que mientras iban a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Un espíritu de adivinación diabólico, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Vean el poder de un hombre. Ya no es Cristo, ya es el perseguidor, el comprometido con la muerte de Esteban, pero convertido, el que tiene a Cristo en el corazón por medio del Espíritu Santo, el que es capaz de sujetar a los demonios, ordenarles, y los demonios huyen, porque Pablo resiste con firmeza día tras día ese espíritu a través de esa muchacha molestándole. Y mire cómo al hablar Pablo el demonio se va. ¿Dónde están los Pablos de hoy? ¿Dónde estamos los Pablos que tenemos que ser hoy? Esa iglesia primitiva de hoy, capaz de sujetar a los demonios. La lección: victoria sobre las fuerzas del mal está asegurada. El escenario está preparado. Cristo despojó, le quitó el poder a toda esa fuerza. Él sujetó, le puso límite. El escenario preparado para que tú y yo podamos ser más que vencedores. La supereminente fuerza que operó en la resurrección está en nosotros a disposición. Hay una esperanza de victoria fuerte. En Romanos 8, 26 al 39 encontramos que el Espíritu Santo nos ayuda a orar. El Espíritu Santo intercede. Todo lo que nos ocurre para nuestro bien, nada ni nadie, decía esa parte de la lección, nos puede separar de Dios. En Cristo somos más que vencedores, ni potestad ni autoridad, nada. O sea, la victoria es algo que se prometió y es real. Es real, porque ahora el día martes dice la lucha entre cristiano y el diablo, entre el cristiano y Satanás. Se utilizan los textos de Santiago y de Pedro y cómo se combinan tan maravillosamente. Resistid, dice. Someteos a Dios primeramente. Resistid y el diablo huirá de vosotros. Puede ser la promesa que leímos
de Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve, rápido, a Satanás bajo vuestros pies. Esa es la promesa. Entonces, ¿cómo vamos a ser derrotados? Resistid, pero Pedro añadía, firmemente, con dureza, sin titubeo, sin temor, sin miedo, frente a los diferentes ataques, tentaciones Satanás puede ofrecer. Y el día miércoles y jueves, bueno, los ejemplos de victoria, pues el Señor con la iglesia primitiva, con los discípulos que andaban con él, cómo echaron demonios, cómo la gente sanaba, cómo los espíritus eran sacados. Y después de la muerte de Cristo, ¿verdad? En Hechos de los Apóstoles vemos cómo la gente sacaba a los enfermos a la calle, cómo las personas, por lo menos a la sombra de Pedro, que tocara a alguien, era sanado. Los demonios eran sujetos, huían, así como dice como aquí los discípulos en la parte del miércoles, los 70, contentos de que los demonios se les sujetaban en el nombre de Cristo. Claro, si el que tiene poder para sujetarla estaba en ellos, ¿cómo no van a poder ellos sujetar? ¿Cómo no vas a poder tú sujetar, controlar, amarrar? O sea, como decir, mantener a distancia, como lo hizo el apóstol Pablo. Ordenar que la tentación, que el demonio huya de ti y de mí. Entonces, ¿cómo podemos fracasar? Ese es el plan de salvación. Todo está listo para que tú y yo seamos más que vencedores hoy. Esto no es una teoría, esto no es un discurso, esto no es una clase por clase. Esta es la realidad que todos los días nos toca enfrentar. De invitaciones a pecar, invitaciones a hacer lo malo, invitaciones a ceder, que vienen producto del demonio que está allí exteriormente y producto de la naturaleza caída que quiere tomar posesión de la mente y desplazar a Cristo. La única manera de que las fuerzas externas e internas queden controladas para que tú y yo seamos más que vencedores, que la gracia de Dios, la enemistad que Dios puso allí después que Adán y Eva pecaron, continúe en nosotros. Una enemistad contra todas esas fuerzas demoníacas. Y es el Espíritu Santo, la gracia de Dios, esa es la enemistad, el Espíritu Santo en ti, en mí. Solamente así verá la impaciencia, la mentira, la infidelidad, la irresponsabilidad, el engaño, el odio, la envidia, el egoísmo, toda esa perversidad, la violación de los mandamientos, saber hacer lo bueno y no hacerlo, el cometer injusticia, todo eso puede desaparecer. Todas esas cosas que son inducidas por el demonio y por nuestra naturaleza caída, que quiere tomar posesión de nuestra voluntad, en Cristo somos más que vencedores. Entonces sí se puede vencer. Ese es el objetivo, que podamos tener la seguridad de que se prometió y se practicó aquí en esta tierra. Los apóstoles que estuvieron con Cristo, después de la muerte de Cristo, hombres y mujeres lograron vencer a lo invencible humanamente, a la fuerza del demonio, cuando Cristo está en nosotros por medio del Espíritu Santo. Así que tenemos el privilegio de ser nuevas criaturas, personas diferentes, personas llenas de esa gracia divina. Y no solamente nosotros los vencedores, no, ayudar a los seres humanos que están siendo azotados por diferentes formas y maneras, sistemas paganos, fuerzas directas demoníacas, filosofías huecas, conceptos absurdos de la naturaleza humana. Todo eso tiene que ser derrotado, destruido, por si Cristo está en ti, si Cristo está en mí. Nada de eso, ninguna influencia maligna puede afectar nuestra vida, porque nuestra vida está en Cristo, como decía Gálatas 2:20. Termino con ese texto. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Palabra de nuestro Dios. Sí, hermano, somos más que vencedores. Si estas cosas se internalizan, penetran en nuestra experiencia, hermanos, tengan la seguridad que vamos a ser sellados muy pronto y tener acceso al reino de los cielos, para pasar por la gran tribulación, tiempo de angustia previo, ver las plagas, ser parte de los 144,000 y estar con Cristo en el reino de los cielos. Porque los que veamos y practiquemos y que el Espíritu haga posible, porque nosotros así lo decidimos, aceptar esta victoria sobre la fuerza del mal, tengamos la seguridad que nosotros tendremos el privilegio
de ser sellados. Por eso los que son sellados son sin pecado, son sin mancha. Lograron vencer sobre las fuerzas del mal. Ninguna debilidad, ningún pecado se acarició hasta el momento del sellamiento. Fueron derrotados porque Cristo en nosotros sujetó todo aquello que pudiera atentar contra nuestra vida espiritual. Porque en Él, solamente en Él, creciendo en Él, seremos más que vencedores y por lo tanto como vencedores, herederos del reino de los cielos. No cobardes, no temerosos, no allí asustado por tanto problema, por tanta dificultad, por tanto horror en tu vida y en mi vida. Sí, puede haber cosas terribles, debilidades terribles en tu vida y en mi vida, pero hay un poder sobrenatural que es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, ¿verdad? El mismo Cristo mandó al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo en nosotros, las fuerzas internas que se mueven, se mantengan sujetas, y las fuerzas externas se mantengan sujetas, y tú y yo seamos más que vencedores. Como el apóstol Pedro, aunque haya que sufrir, haya que padecer, pero tendremos el privilegio de estar en el reino de los cielos. Y como decía Romanos, también Hechos 14, versículo 21, ¿verdad? En medio de esta batalla, en medio de esta lucha tenaz que nos toca librar, pero nada ni nadie nos puede separar de ese amor infinito y maravilloso de nuestro Rey de Reyes, Cristo Jesús. Mire como dice Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos, Hechos 14:22, entremos en el reino de Dios. Sí, habrá tribulación, vendrán los ataques que a veces nos debilitan, se perdió el trabajo, ocurrió tal cosa que no nos gusta, pero son fuerzas demoníacas que están derrotadas. Y tiene que ocurrir todo eso para que nuestro carácter se perfeccione en medio de esta batalla, en medio de este conflicto. Pero esas fuerzas del mal están derrotadas. La próxima lección va a ser armarse para la victoria. No te la pierdas. Dios te bendiga, Dios te guarde.